Diana Pedraza, los jurados que están presentes, la magíster Juliet y el doctor David que está en línea. Doctor David, ¿puede vernos a las diapositivas? Sí, estoy viendo perfectamente. Muchas gracias. Perfectamente. Bueno, súper genial. Para hacerle contextualización referente al tema, vamos a hacer hincapié iniciando por Paraguay, referente a los objetivos estratégicos que se tienen referentes a estas mejoras del bilingüismo que fueron promulgadas el 29 de diciembre del 2010, teniendo en cuenta los objetivos establecidos a las modalidades utilizadas, teniendo en cuenta a la Ley de Lenguas 4251, en la cual hace énfasis a promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas en nuestro país, haciendo apertura también a las lenguas extranjeras. En el caso colombiano también tiene como objetivo cierta iniciativa establecer las políticas públicas referente al bilingüismo, teniendo en cuenta que el objetivo de dicha ley, de la 1551, es fortalecer las lenguas extranjeras, nativas y criollas, y también de enseñanza de señas aquí colombianas. Teniendo en cuenta que nos basamos en dichas políticas lingüísticas de ambos países, teniendo en cuenta el proceso y método de enseñanza-aprendizaje. La línea de investigación de esta maestría es la educación y pedagogía de la ciencia del lenguaje, teniendo en cuenta una evolución de la cultura y la sociedad del bilingüismo, tanto para la lengua número 1 y la lengua número 2, L1 y L2. Vamos a hacer una comparación de las políticas educativas lingüísticas de dichos programas nacionales, teniendo en cuenta ambas, tanto para Paraguay como para Colombia. Específicamente los artículos relacionados con las instituciones educativas. La descripción del problema, como sabemos que el poder político da privilegio e impone o va adoptando referente a las conveniencias tanto globales o comerciales, van adaptando ciertas lenguas en ciertos enfoques, teniendo en cuenta que dependiendo de cómo los individuos van a ir legalizando esto. Las políticas lingüísticas hacen también relaciones entre las lenguas y la sociedad propiamente dicha y su puesta en práctica, como en el caso paraguayo, la puesta en práctica que tenemos siempre es por nuestra segunda lengua, en el caso del departamento central, el guaraní, porque saliendo de ese sector, como ya en varias clases estuvimos debatiendo con los profesores, la lengua predominante como L1 sería el guaraní para otras poblaciones. Teniendo en cuenta que en Paraguay se hace estos trabajos, pero es escaso y reducido también. Claro, tiene buenas intenciones, pero sufre de un lacerante dolor lingüístico porque van adoptándose y va cambiando cierta forma de lo que es la culturalidad propiamente dicha. Teniendo en cuenta que también en Colombia la necesidad de fortalecer las habilidades lingüísticas y la diversidad de lenguas que los mismos poseen porque tienen una riqueza lingüística abundante. La pregunta de investigación, nuestra pregunta principal, hace énfasis qué semejanzas y diferencias existen entre las políticas lingüísticas educativas en Paraguay y Colombia. La subpregunta de investigación son, ¿qué se revela sobre la identidad cultural en ambos países en las políticas lingüísticas educativas revisadas? Siguiendo a la segunda subpregunta, ¿qué se evidencia sobre las prácticas pedagógicas implementadas en ambos países? Tercera preguntita, ¿qué material de apoyo y técnicas se implementan en la enseñanza de la lengua número 1 y la lengua número 2 para ambos países? Destacando como objetivo principal, como objetivo general en este punto, establecer las semejanzas y diferencias que existen en las políticas lingüísticas educativas en Paraguay y Colombia. Como subpregunta tenemos también identificar los artículos seleccionados con las políticas del bilingüismo de ambos países, específicamente en el contexto escolar. Demostrar lo que se evidencia sobre la identidad cultural y en ambos países en las políticas lingüísticas educativas revisadas. Describir qué tipo de prácticas pedagógicas son impartidas y qué materiales de apoyo son utilizados en las instituciones públicas de ambos países. Como marco teórico nos centramos en las políticas lingüísticas educativas para ambos países, haciendo énfasis, como ya fue mencionado anteriormente, para Paraguay con la Ley 4251
utilizando exactamente el capítulo 4, siendo estos los artículos 26, 27, 28, 29, ya que hacen referencia al contexto educativo escolar. Para Colombia utilizamos la ley del bilingüismo 1651, utilizando los artículos 2, 3 y 9. Los mismos estuvieron viendo los programas de bilingüismo, cómo van enfocándose, trabajando, y de los mismos estuvimos viendo la identidad cultural, cómo hacen énfasis a eso, cómo hacen hincapié a ese punto, teniendo en cuenta también las prácticas pedagógicas que son impartidas en las instituciones educativas públicas, observando y compartiendo con los compañeros los materiales de apoyo y cómo son utilizados en este punto. El 78/2870 es referente a el artículo del decreto que el pueblo colombiano en este caso no ha aceptado, luego de una guerra muy grande, y fueron los únicos que nos apañaron en ese momento muy difícil. Gracias a Guillermo. Le doy entonces ahora la palabra a los jurados. No sé si estamos con la... ¿Sí? Empezamos con el doctor David. Doctor David, bienvenido para sus preguntas, comentarios. Sí, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Un verdadero placer participar de esta sustentación. Felicitarla a Guadalupe por la excelente manera de presentar los resultados de su investigación, que como bien mencionó, le costó un poco porque tuvo que hacer estos viajes no muy cercanos, digo, entre Paraguay precisamente, donde todos hablamos guaraní, y allí en Colombia, donde también encontró una situación parecida pero vinculada a una segunda lengua, que es el inglés. Yo lo que en todo caso, más que preguntar, simplemente quiero destacar los resultados obtenidos, que existe una relación muy interesante en el desarrollo de estas políticas lingüísticas tanto en Paraguay como en Colombia. En ambos casos hay una legislación de la que justamente se sirvió en este caso Guadalupe para fundamentar su trabajo. Y a su vez la aplicación, digamos, de esa política en el terreno. Acá tenemos una experiencia que empezó en el año 1994, en Colombia también ya tiene un tiempo bastante importante esa tradición de la promoción, sobre todo en este caso del bilingüismo. Y a partir de allí entonces lo que le preguntaría, así simplemente como una especie de comentario final a Guadalupe, porque a mí me quedó muy clara la presentación. He tenido la oportunidad de leer y de hacer ya inclusive mi evaluación en su momento, pero preguntarle a ella qué finalmente le deja a Guadalupe esta experiencia, cuál es la posibilidad de que esto mismo que ella desarrolló como parte de este trabajo presente acá al Paraguay, y sobre todo presente a las autoridades nacionales del Paraguay, como una forma de aporte en relación a esta situación que comparativamente tanto en Colombia como en Paraguay tenemos para la promoción del bilingüismo, que también en el fondo, en el caso nuestro, es esencialmente más que una cuestión meramente lingüística, es una cuestión de respeto a los derechos humanos. Un 70 y un poco más % del Paraguay habla y entiende guaraní. Entonces, Guadalupe, la pregunta concreta es si en tu desarrollo de todo este proyecto tenés pensado en este caso acercar estas conclusiones a las autoridades nacionales en Paraguay. En este punto, doctor, sí, muy buenas tardes. Hay que acercar estos datos y hacer énfasis y hacer más hincapié, porque los resultados fueron geniales, porque pudimos destacar más aún en este punto en el departamento central, como sabemos. Los chicos no tienen como L1 el guaraní. Sin embargo, los chicos tienen una identidad cultural muy marcada. ¿Por qué? Porque las autoridades, en este caso las instituciones, los docentes, hacen estas actividades, las cuales esto abre el abanico de oportunidades para que esto se expanda más y se pueda profundizar más y hacer un mejor arraigo cultural de la misma, para que se siga trabajando de la forma que vienen trabajando y meterle mejor la ficha, porque no estamos yendo mal, si no estamos yendo bien en un camino, sí, es un poco turbulento, pero va viento un poco, ahí va de forma correcta.
es para compartir estos resultados y que sepan que los esfuerzos de que se están haciendo ya desde el año 92 están teniendo frutos actualmente. Muchas gracias, Guadalupe, muy amable. Esa es mi participación y muchas gracias por de nuevo facilitarme este espacio y compartir con todos ustedes esta experiencia tan interesante en materia de educación y sobre todo aplicada a la parte lingüística. Muchas gracias, doctor David. Ahora le damos la palabra al profesor Julián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Guadalupe, como siempre muy elocuente y creo que muy pertinente en todos los contactos que nos diste. Cuando hablamos de políticas lingüísticas, hablamos no solamente de lo que está escrito en el papel, que a veces se nos olvida que digamos, la política lingüística en realidad, o bueno, todas las políticas en realidad se vuelven, en su centro se vuelve la ejecución de las mismas y la interpretación que los diferentes actores que tienen la función de cumplirlas hace de ellas. Me parece muy interesante cómo hiciste esa sinergia y ese seguimiento a todos, desde digamos, el actor que tiene la función gubernamental hasta el actor más pequeñito que son los estudiantes, el actor que digamos decimos es el que muchas veces es silenciado en nuestras comunidades porque no se tiene en cuenta sus percepciones. Desde ese punto de vista resalto muchísimo que hayas hecho ese estudio en el sentido en el que estás escuchando precisamente todas las voces de todas las personas involucradas y de cómo ellos conciben su rol en el proceso de aplicar la política, pero también en la de recrearla, interpretarla, modificarla de acuerdo a lo que sean las necesidades del contexto. Entonces hasta los mismos estudiantes decían, no estamos de acuerdo con ciertas cosas. Y eso es valioso desde el punto de vista que también les genera a ellos un pensamiento crítico que eventualmente les va a poder a ellos, cuando sean los actores del futuro, de verdad criticar, juzgar, decir, bueno, vamos a hacer una implementación diferente que ojalá trate de responder a las necesidades reales del entorno. Que logren hacer eso es muy, muy significativo. Yo tengo una pregunta. Más allá de, digamos, no sé que de pronto no está directamente, yo sé que la respondiste de alguna otra manera, pero quiero que lo expandas un poquito en cuál es el rol del desconocimiento precisamente de las políticas. ¿Cuál crees que es el rol del desconocimiento en la problemática de la implementación de las políticas? Entonces, digamos, muy probablemente yo sé que cuando implementaste tu estudio te tuvo que hacer una referencia, una contextualización. Voy a hablar de la política lingüística, pero si el profe no sabe, yo le cuento, yo le explico, yo le hago un recorderis, ¿no es cierto? Precisamente de qué voy a hablar. ¿Tú sentiste que eso fue un impedimento? ¿En qué medida? ¿O crees que eso de hecho, digamos, influencia el hecho de que muchas políticas lingüísticas a nivel mundial hoy en día sean inexitosas? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Gracias. Bueno, en este punto sí, como la problemática principal, pues como sabemos, es cada quien tiene sus leyes, sus políticas. En este punto las políticas siempre hacen énfasis a algo, a veces los papeles cantan algo, pero otra cosa es la práctica. Y allí encontramos las primeras problemáticas. ¿Por qué? Porque los papeles dicen ciertas actividades que se enfocan en esto, y destacamos en este punto la Ley 4251 en Paraguay que hace énfasis al rescate de las lenguas autóctonas. En este punto todo paraguayo tiene en cuenta eso y sabe ese punto, al menos los que son los profesores, tienen en cuenta los profesores de lengua que tienen que hacer hincapié a ese punto y hacer ese trabajo. Y van trabajando más aún porque hay apoyo a las instituciones, porque hay muchos proyectos institucionales y áulicos que hacen hincapié a eso. Actividades pequeñas como exposiciones en guaraní, los proyectos del folclore que son súper grandes, que los chicos van haciendo competencia, y entonces los chicos tienen ese conocimiento de que ellos deben de aprender, más aún porque se van y se topetan en la universidad un semestre, sea la carrera que fuese, deben de aprender guaraní. En el contexto colombiano, sin embargo, también los docentes tenían muy en cuenta esto, tenían bien que tenían que ellos utilizar esto, pero también comentando como el caso paraguayo que había faltante de materiales, que a veces no hay esos recursos de apoyo, porque las instituciones cuentan con eso, en ocasiones cuentan con tablets. Yo vi una docente que está usando con los chicos la tablet recogiendo, es una responsabilidad, pues como sabemos a veces los chicos amanecen de un mal genio, pueden echar eso, pueden romper, ya se quedan sin insumos. Como vieron también, los mismos trabajan a veces de su
de autogestión de su propio bolsillo van quitando para ciertas fotocopias o actividades que tengan que hacer con los estudiantes. Pero en ese punto nos damos cuenta que en el caso colombiano, según su ley, en este caso el 61, hace énfasis a lo que es el rescate de las lenguas autóctonas y criollas. Allí encontré una faltante. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo un rescate. Ellos están haciendo uso e implementación de las lenguas extranjeras, haciendo al inglés y haciendo énfasis a lo que sería al francés, teniendo esa pequeña faltante de que no están tratando de recuperar esa lengua autóctona, ya que ustedes tienen una riqueza, como habla el inicio de la problemática, una diversidad lingüística muy grande, unas familias muy grandes en las propias tribus. Y por ejemplo acá en este departamento de Boyacá, los muiscas, sería muy lindo a veces hacer ese pequeño rescate, ¿verdad? De al menos saber, porque eso también influencia y hace un arraigo y una permanencia, y la gente se identifica con eso, para que no tenga pena ni vergüenza, porque nosotros orgullosamente siempre decimos que somos paraguayos, y cuando nos dicen, sí, guaraníes, y la gente a veces nos mira y nos dice, pero no parecen indígenas, pero nosotros orgullosamente siempre decimos que somos paraguayos. Es porque se va inculcando ya desde pequeñito ese concepto de la lengua, y como tercera lengua, así como lengua extranjera, se va impulsando, como por mencionar los trabajos anteriores de los compañeros, se está haciendo hincapié al énfasis del inglés, que está teniendo ahí sus pesares, pero se va introduciendo a duras penas, de a poquito, como para que vaya creciendo, más aún en el nivel medio, que sería en este caso aquí, como usted le dicen, en el noveno, en el décimo, en el onceavo, recién hace énfasis en inglés. Por eso al paraguayo le cuesta mucho más el aprendizaje, y según la ley también, que en este caso no se cumple en Paraguay la enseñanza del inglés, porque se tiene que hacer ya desde lo que sería el jardín, ya desde los inicios de las primeras infancias se tiene que hacer esa enseñanza, pero no se está logrando llenar esos cupos. O sea que de ambos puntos vemos falencias. Rescatamos de un lado positivo el aprendizaje de la lengua extranjera aquí en Colombia, y en el caso paraguayo destacamos lo que hace referencia a la permanencia de la lengua nativa. Muchas gracias. Tenemos ahora, damos palabra a la directora, la profesora Jimena. Profesora Jimena, bienvenida. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los presentes, a mi profe de Finca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su apoyo. Bueno, primero que todo, pues felicitaciones a Guadalupe, porque desde el principio, desde el proceso, ella mostró su tenacidad, su responsabilidad, su compromiso, su calidad humana, y eso es súper, o sea, es súper valioso. Digamos, para este proceso nos entendimos muy bien. Fue muy responsable en cada una de las entregas. Fue una persona que escuchó muchísimo, muy atenta a cada una de las recomendaciones, y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a la mamita que está aquí presente. Felicitaciones de verdad, porque también todo lo que es su hija es gracias también a su merced de la familia. Entonces estoy muy orgullosa con la maestría, con el convenio de tener esa oportunidad de crecimiento personal y profesional, pero más que todo por compartir y conocer más a personas como Guadalupe y personas como usted. Y su papá está muy orgulloso de su merced. Muchas gracias, profesora Jimena. Ahora entonces los invito, vamos para allá, dejamos a los jurados para hacer la deliberación. Les agradecemos a todos los que nos acompañan en la sala para que salgan y puedan interrumpir, y a quienes están en internet, con excepción del doctor Galeano. Doctor Galeano, por favor, si quieres que llegue, y a los demás les agradecemos que nos, bueno, ya Lupe se comunicará con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por conectarse. Ahí está también una de las rectoras conectadas acá de Colombia. ¿Necesitas para algo? No, señorita, Señorita, te está escuchando, entonces ella te enseña los porcentajes si necesitas. ¿Listo? Doctor Galeano, lo dejo con la otro jurado. Yo ya vuelvo a cuando ustedes tengan la
deliberación. 60 y 40. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, profesora, un placer saludarla. ¿Cómo está? ¿Dónde? Ah, es que estamos aquí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va, profesora? Un placer saludarla. ¿Cómo ha estado su merced? Muy bien. Excelente, excelente. Disfrutando de este hermoso encuentro académico. Sí, somos muy afortunados de tener esta experiencia del intercambio cultural entre los dos países. ¿Verdad que sí? En la parte académica que gracias a Dios Guadalupe está trabajando muy juiciosamente. Muchas gracias, señor. Qué bien, qué bien. Para nosotros es un orgullo, ¿verdad? El que gente paraguaya también esté en este momento allí en Colombia, realizando un curso de una gran envergadura como el de esta maestría y sobre todas las cosas ver los resultados del curso en la presentación, por ejemplo, hecha por Guadalupe. Señor, ¿ya se me alcanza a escuchar bien? Sí, ¿le escucho bien ahora? Vale, sí, señor. No sé, entonces es que nosotros debemos diligenciar un documento. Sí. No sé si su merced conoce los criterios del documento, pero si quiere se los podemos comentar, Sonita. Sí, sí, se puede, por lo menos brevemente, ¿verdad? No, lo más elemental de eso no hay problema. Bueno, es que no sé si Sonita nos está escuchando, está conectada, pero no se escucha Sonita. No, bueno, yo le voy comentando a su merced que yo lo conozco. Sí. Pues el formato que nosotros debemos diligenciar está compuesto de dos notas. Una parte es la parte teórica, la construcción del documento, redacción, las ideas, todo cómo está la construcción. Ya. Ese documento yo completé. Sí. Ya había completado. Y por otro lado está la parte de la sustentación. Entonces, la parte teórica tiene un valor del 60% de la nota y la parte de la sustentación de un 40%. Sí. Entonces, no sé si su merced de pronto quisiera compartir su valoración de la parte, o quisiera que su merced que lo hiciéramos de forma autónoma, o quisiera su merced qué opina de hacerlo los dos juntos, hacer la valoración los dos juntos. Sí, yo le cuento una cosa, no sé nomás como no tengo así acá a mano, pero yo había remitido esa valoración al correo electrónico que me habían facilitado. Ya la respuesta la había remitido. De la parte teórica. De teórica, sí, a eso voy. Por allí sí está disponible, de hecho le cuento bien que yo no tuve ninguna objeción en todos los puntos que acá justamente todavía puedo alcanzar a ver el documento, sí, con todas las preguntas y las respuestas que fui dando. En todos los casos mi respuesta fue afirmativa, fue de sí. En la parte del documento escrito que me habían pedido que presente la calificación. Si su merced está, digamos, de acuerdo con eso, su merced me puede compartir porque la secretaria no nos está... no nos contesta. Y díganme cómo hago, como que tengo en dos máquinas separadas, la hoja, le digo, para ser un poco práctico, nomás porque tengo acá ante mi vista, y si es el mismo documento del cual estamos hablando, en todo caso, para que dice acá formato de evaluación de tesis, documento escrito, dice, ¿verdad? Y allí aparece el autor, María Guadalupe del Carmen Rotela Riveros, el título, la línea de investigación, la fecha, el jurado, en este caso mi persona, y luego un comentario general que había hecho en su momento. Tengo toda esa parte impresa completa y después va comentarios detallados, resumen y palabras claves y a la A, B, C, D y a las tres respuestas, pero yo le di un sí. Vale, todo calidad, como la calificación va de 1 a 5. Sería 5 en todo caso. ¿Señor? Sería 5 el equivalente al sí que puse acá. Vale. ¿Sí? En tanto
tanto en el escrito como en el oral. Así mismo, le doy el 5. Sí. Sí, o no. Las veces con locales. Pero nosotros no tenemos el formato. Es mejor, da lo que soy. Simplemente te digo cuál es la nota. Sí, tengo cuál es el escrito del oral y ya. Ok. Bueno, sí, señor. Ya, bueno. Entonces, yo le voy a dar la valoración de un 5. Yo Sí, tuve sí. algunas recomendaciones, pero considero que hizo un trabajo. Pues, creo que lo vamos a valorar con ese porcentaje, con esa nota, pero entonces tenemos que esperar un momentico que la Secretaría de la Maestría nos está colaborando con la elaboración del acta. Ah, bueno. Perfecto. Ya se la comparto a la Secretaría. Bueno, ya vamos a hacer seguir a las demás personas. Que para yo le digo a Carratico su fuerza, nosotros decimos al campo y acá su muerte. Sí. Pero son... Muchas gracias, voy a llamar. Bueno. Ya. Ya leemos el acta, está bien, y ya con eso hacemos el cierre. Entonces procedo hacia la lectura del acta para hacer el cierre. No sin antes de la hora de cierre, doctor David Galeano, profesor Venturilla, profesora Jimena, por toda su colaboración con el programa. Todo un honor tenerlos acá. Y al doctor David, pues, quien lo escuchamos en cada rato hablando del guaraní, quien leemos, ha sido todo un honor muy personal tenerlo aquí con nosotros. El honor fue mío y seguirá siendo todas las veces que podamos cooperar, colaborar, estamos a las órdenes. Ahora lo podemos invitar aquí a Colombia, a nuestra universidad. Recordarles que si hay algún error en la crear la acta, por favor me lo hagan saber. Y el doctor David, una vez terminemos esta sustentación, le hacemos llegar el acta para que nos regale ya la última firma y ya no lo molestamos más. Entonces voy a hacer la lectura. Acta de sustentación del trabajo de grado de tesis, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa Maestría en Docencia de Idiomas, nombre del autor, Rotela Riveros María Guadalupe del Carmen, número de cédula 4648-272,
código 2023-24697. Acta de sustentación de trabajo de grado número 11 de 2024. En la ciudad de Tunja, el día martes 29 de octubre de 2024, a la 1 p.m., ahorita nos toca cambiar esa parte corta, en modalidad híbrida, previa autorización del Comité Curricular y en concordancia con el Decreto 1295 de 2010 y dispuesto en el capítulo cuarto del Acuerdo 052 de 2012, se reunieron los jurados lectores para evaluar la sustentación pública del trabajo de grado titulado Políticas Lingüísticas Educativas de Paraguay y Colombia, un análisis comparativo en el marco del bilingüismo en instituciones educativas públicas, obteniendo los siguientes resultados. Los dos jurados estuvieron de acuerdo con la calificación. La evaluación del informe final, que vale el 60%, fue de 5.0. La evaluación de la sustentación pública, que vale el 40%, fue de 5.0, para un total de 5.0, que en concordancia con el artículo 40 del Acuerdo 052 de 2012, significa que es un trabajo de grado laureado. Felicidades. Un abrazo desde Colombia, como le decía, un honor conocerlo y tenerlo con nosotros. Un fuerte abrazo para ustedes y éxitos en todos sus emprendimientos. Muchas felicidades a Guadalupe. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Voy a contarle a Guadalupe para que... Saludos, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Ya yo sabe. Gracias.